Como ya ocurrió en otras oportunidades, un grupo de hombres, un grupo de mujeres realizaron una tremenda travesía por parte del río Paraná para manifestar el rechazo a varios temas: reprivatización del río Paraná, la defensa de los humedales, por el no dragado a 44 pies. Esa terrible patriada había comenzado un par de semanas antes en Chaco y el destino final era la ciudad de Rosario. Claro que antes pasaron por aquí, por la ciudad de Santa Fe, y allí fueron recibidos por centenares de santafesinos. Había stand de científicos, de organizaciones socioambientales y hasta llevamos a cabo durante varias horas una radio abierta. De aquella jornada surgió la idea de realizar un podcast con entrevistas a las personas que aquel día pasaron por esa radio. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Estamos renovando este contacto semanal de Camalotes y siempre con alguna charla, alguna entrevista, alguien que nos ayude a pensar en épocas donde pensar parece que no cotiza en bolsa. Nosotros apostamos a pensar juntos, porque cuando pensamos juntos seguramente pensamos mejor. Hoy nos damos un lujo, porque hoy nos va a acompañar Rafael Lasmanovich. Él es integrante del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y además es profesor de dicha cátedra, también de esa facultad. Y como si fuera poco, es investigador principal del CONICET. Gracias, Rafa, por venir. No, por favor, un gusto y un honor que participar en esta patriada que están haciendo ustedes. Estamos hablando un poco de hidrovía y con vos queremos hablar un poco de lo que pasa en los cursos de agua en general. Primera pregunta, sí, fuerte y directo. ¿Por qué un río que debiera ser el espejo de lo natural hoy está tan pero tan contaminado? ¿El Paraná o cualquiera? Sí, no, yo me voy a referir un poco más que nada al Paraná, que es de lo que estamos en este momento hablando, y me gustaría sobre todo recordar algunas cuestiones que no todo el mundo sabe o sabemos los que nos dedicamos a esto o los especialistas o los que están trabajando en contaminación, que es cuál fue el primer trabajo de alguna manera que demostró científicamente la contaminación del río Paraná. Porque uno siempre está acostumbrado a hablar que el río está contaminado porque las cloacas de las ciudades se vierten sin tratamiento, porque cae mucha basura al río. Y eso ha pasado históricamente porque es una vía navegable, las mismas embarcaciones pierden combustible, o sea que la contaminación de los cursos de agua que sirven como vías navegables no es algo nuevo y ha pasado históricamente. Pero llamémoslo en los últimos 30 años, ha ocurrido un fenómeno que no se tiene tanto en cuenta, que es el gran avance de lo que son los monocultivos en toda la región central de Argentina. Todos esos monocultivos basan su tecnología en el uso de agroquímicos, en especial del herbicida glifosato, que es el que se usa. Argentina es uno de los países del mundo, casi uno de los países del mundo que más glifosato usa por hectárea y por año en el planeta, ¿no? Entonces, todos esos productos químicos que se van de alguna manera echando en todos los campos tienen lo que se llama fenómenos de escorrentía y de movilización, que van ocupando o van corriendo por el ambiente hasta llegar al eje central de estos cursos de agua, que es el río Paraná. Entonces, o sea, el primer lugar donde el agrotóxico termina es en el arroyo. Primero no termina tanto en los arroyos, sino que primero se aplican sobre los cultivos. De los cultivos pueden pasar a pequeñas zanjas, pueden pasar al agua subterránea, tienen muchas formas de movilización. Y no todo lo que se aplica va a llegar a los arroyos ni a los cursos de agua, una parte. Pero una cosa es que eso ocurra una vez, otra cosa que vaya ocurriendo durante
años y años y años y cada vez más cantidad. Eso te iba a decir, y cada vez se tira más. Y cada vez se utilizan más. Bueno, entonces, si bien de esto se sabía, no había un trabajo científico que lo compruebe tan rotundamente. Entonces quiero recordar un trabajo del doctor ya fallecido, Damián Marino, y de la doctora también, ambos pioneros en Argentina en estos temas, y la doctora Alicia Ronco, que en el año 2016 se publicó, pero probablemente ese trabajo empezó un par de años antes, que hicieron un muestreo muy intensivo desde la zona de Misiones hasta llegar al río Luján. O sea, hicieron todo el eje de lo que sería el río Paraná, pasando por el Paraná medio, el Paraná inferior, hasta llegar allá a la zona de su desembocadura. Y fueron buscando residuos de glifosato en los sedimentos del río, porque ahí es donde se suponía que se estaban acumulando. Muchas veces, si uno busca sustancias químicas, tiende a buscarlas en el agua. Pero yo cuando por ahí explico en mis clases, yo doy la materia de ecotoxicología acá en la Universidad del Litoral, en la Facultad de Bioquímica, siempre les digo, lo que nosotros encontramos en el agua puede ser una foto de esa contaminación. Una foto es lo que está pasando en ese momento, más en un curso de agua lótico, o sea que el río que va corriendo, ¿no? En cambio, lo que nosotros encontramos en el sedimento nos estamos mostrando como la historia de esa cuenca, porque ahí se van acumulando. No habla solo del presente. No habla solo del presente, sino se va hablando de lo que pasó en el tiempo. Entonces, si bien al principio los primeros tramos del río no fueron, estoy hablando de un trabajo que ya tiene, estamos hablando del 2016, tiene sus años, o sea, ahora probablemente ese escenario haya cambiado, porque eso se hizo en ese año, ¿no? Y ese fue, me decías, el primero. Ese es no sé si el primero, pero como el más importante y el de más renombre. Entonces, las trazas fueron mínimas hasta que aproximadamente a partir de la desembocadura del río Salado, en la zona donde el río Salado se une al río Paraná, que si bien no se une directamente, son dos cuencas que se juntan. Los que conocen un poco del río se dan cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, a partir de ahí, los valores de glifosato en sedimentos fueron cada vez mayores, hasta que en la zona de Rosario fueron extremadamente mayores, y a medida que se iban al sur eran cada vez mayores, hasta llegar a los mayores registros en la zona, ya en la zona final de lo que sería la cuenca del Paraná, que era en el río Luján. Eso que estaba demostrando, que la cuenca del Paraná estaba funcionando como un embudo, o sea que todos estos residuos de contaminantes se iban acumulando y tenían una relación norte-sur, que también tiene una gran relación con lo que es los cultivos, en especial de soja y otros más que también hay en toda esta zona de Argentina, en donde también se incrementan muchísimo a partir de lo que sería la zona del Paraná Medio. Eso yo lo marco como el antes y el después de comprender qué pasa en el río Paraná con la contaminación que estamos generando en gran parte de Argentina, que probablemente estén muy lejos del río. Y está bueno que lo hayas traído porque es un merecido homenaje y aparte yo creo que es un homenaje a dos pioneros de la química ambiental, que entre esos muchos otros descubrimientos que hicieron, pero ese yo lo tomo como uno de los más relevantes, por lo menos para este tema que estamos hablando ahora. Forman parte de la Universidad Nacional de La Plata. Eran ambos de la Universidad Nacional de La Plata y obviamente de CONICET también. Claro. También de CONICET. Ahora, para la persona que nos está viendo y que dice, mirá vos, esto no sabía, pero que siempre queda alguna duda y dice, bueno, ¿y esto en qué afecta? Porque de último el río Paraná es inmenso, es grande, a lo mejor se esparce. ¿En qué le afecta al río? ¿En qué afecta al ambiente? Bueno, en principio, obviamente, no es que esas concentraciones de estos contaminantes no son en dosis extremadamente altas como para, por decir, matar peces en forma inmediata. Porque en general estamos hablando de lo que se llama contaminación difusa. ¿no? Excepto la contaminación difusa se destaca de la contaminación aguda. La contaminación aguda se puede dar cuando hay un vertido de grandes cantidades de contaminantes. Un caso que puedo recordar así como para mencionar es algo que ocurrió cuando se volcó un camión de 2,4-D en San José de la Esquina. Sí, recuerdo. Y claro, ahí se volcaron, no recuerdo si 20.000 o no sé cuántos litros de un herbicida que fueron y terminaron en el río Carcarañá. Eso es una contaminación
puntual, aguda, un evento agudo. Pero eso no ocurre generalmente. O los derrames de petróleo en el mar. Claro, derrames de petróleo en el mar. Digo, para tener una claro, imagen. Sí, son derrames puntuales de una gran cantidad de litros. Eso puede ocurrir, pueden provocar mortandades, que se ven a simple vista. En cambio, la contaminación esta difusa, de la que a mí me interesa estudiar, la que nosotros estudiamos en el laboratorio hace muchos años, tiene más que ver con todo lo que sean efectos subletales, efectos que van ocurriendo en el tiempo, y que si nosotros estamos dándole cierta importancia a lo que le puede pasar a la gente común, para llamarlo de alguna manera, toda esa contaminación termina en lo que serían las tomas de agua que hay sobre el río Paraná. Bien. O sea, que es muchos tipos de contaminantes que ni siquiera se están buscando en los análisis de agua potable, pueden terminar en las tomas de agua de las grandes ciudades. Ese sería un efecto, diríamos, que es bastante importante y que sí creo que le interesa a la mayoría de las personas. Hablamos como hipótesis porque como no se hace ese análisis, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero si fuera así, cuando abro el grifo de... Podría yo estar tomando residuos, o podría yo, o las personas, estar consumiendo residuos de algunos de estos químicos que son extremadamente peligrosos y riesgosos, no solo en altas dosis, sino en muy bajas dosis, porque muchos de ellos son disruptores hormonales. ¿Qué quiere decir que son disruptores hormonales? Están influyendo en muy pequeñas dosis sobre los sistemas hormonales de los seres vivos, obviamente de las personas, y si nosotros quisiéramos relacionar la disrupción hormonal con algo que también la gente de alguna manera conoce, podríamos relacionarlo con enfermedades tumorales. Claro. Entonces ahí sí, como que muchas personas se ponen un poco más atentas a este tipo de cuestiones, que en general se trata de no hablar mucho, o no digo de ocultar, pero que no formen parte de las agendas ambientales gubernamentales, por llamarlo de alguna manera. Claro. Y la sola hipótesis debiera preocupar a las autoridades sanitarias. Después, si no es, no es. Pero... No, yo siempre digo, es mejor hacer un estudio y gastar algún poco de dinero en algo que dé negativo, pero estar seguro de cuestiones que son tan delicadas como que se están contaminando ciudades con los mismos agroquímicos que se están utilizando masivamente en gran parte de Argentina. Ahora vos hablabas del agua contaminada que termina posiblemente en las bocas de consumo de las ciudades y podría llegar a afectar. ¿Y qué pasa con el pescado que yo como? ¿Podría también afectar? Bueno, ahí exactamente, ahí ya hay pruebas suficientes para estar no hipotetizando, sino directamente estar seguro de que está ocurriendo. Seguramente algunos de ustedes que están escuchando recuerdan de un trabajo nuestro que realizamos sobre el río Salado, ya hace unos 2 o 3 años, en donde encontramos un récord a nivel mundial de residuos justamente de glifosato y de glufosinato de amonio, que es otro herbicida bastante utilizado en la grasa y los músculos de los sábalos. Y hay muchas otras investigaciones a lo largo de Argentina en donde se está demostrando que los peces están contaminados con agroquímicos. O sea que ya no estamos hablando de hipótesis, sino que estamos hablando de realidades que ocurren, como tampoco estamos hablando de hipótesis cuando estamos hablando de que los sedimentos del río están contaminados. Son trabajos que están publicados, que cualquier persona los puede rastrear y leer si les interesa, y de hecho el mismo gobierno también tiene acceso a todo ese tipo de información, porque es toda información científica generada por las universidades públicas y el sistema científico argentino. Hablabas de esa investigación, yo creo que fue una de las que más resonancia tuvo por la prensa y demás, pero han hecho, hablo de vos, pero de todo el equipo del laboratorio. No, sí, seguramente nosotros, o sea, yo estoy acá adelante porque no podemos estar, claro, tantos que son, 10 personas acá hablando, pero sí, nosotros somos un equipo de investigación y que hace años que trabajamos en la Universidad Nacional del Litoral, en el CONICET, y a su vez
trabajamos con otros investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y de otras universidades de Argentina en este tipo de investigaciones. De hecho, también hay otros grupos de investigación dentro de la universidad y dentro de otras partes de Argentina. Vamos a hablar de algunas de las, no todas, algunas de las investigaciones que ustedes hicieron, pero si tendríamos que tomar una, la que vos más te impactó como científico, pero también como ciudadano, ¿tenés una o más de una? Y son varias, ¿no? ¿Qué sé yo? La de los peces fue una hipótesis que en algún momento tuve, que pensé que no era tan así y se cumplió. Pero una que me ha impactado realmente, porque no es lo mismo ver un animal que uno encuentra que está contaminado a observar animales muertos, ¿no? Pues ya directamente con una afectación que provoca la extinción de ese animal, ¿no? de ese individuo. Y no sé si también creo que trascendió un poco un trabajo que hicimos, eso ya hace menos tiempo, en la zona de las Cañadas de Malaquía, precisamente en el arroyo Los Troncos, que es está acá muy cerca acá de donde estamos ahora, de la ciudad de Santa Fe, en donde empezó a ocurrir un fenómeno de mortalidad de tortugas acuáticas. Las tortugas son animales extremadamente resistentes. No sé si la gente que por ahí anda en los lugares naturales o no tan naturales va a observar que en algunos lugares que hay muchos desechos, hasta que hay residuos cloacales y demás, las tortugas están. La tortuga se la banca. Claro, son animales más que otros animales. Más que otros animales, son animales muy resistentes. Entonces, cuando nos comentaron que en la zona del arroyo de Los Troncos había mortalidad de tortugas, nos llamó bastante la atención y quisimos ir a corroborar esto, si era tan así, o si era un par de tortugas. Y no, realmente eran muchas tortugas. Estamos hablando de cientos de tortugas muertas en una amplia zona del arroyo de Los Troncos, y logramos identificar que en toda esa zona hay una gran contaminación producida en principio por las industrias lácticas que vierten contaminantes sobre canales que van a parar a los arroyos, y a su vez toda esa área también está muy contaminada con agroquímicos. O sea, eso es lo que se llamaría actualmente contaminación agroindustrial. O sea, no estamos hablando solo de la producción, diríamos, de cereales o producción de cultivos, sino que también todo lo que sea la producción de animales o producción lechera. Porque este fenómeno ha escalado así. En un principio había campos para cultivo y animales que también estaban como en el campo, para llamarlo. Yo no soy experto en cuestiones de cría de animales, pero lo que sí he observado que últimamente, en los últimos años, para ocupar y para tener mayor rentabilidad en campos de cultivo, los animales se los confina, y también para tener mayor rentabilidad en la cría de animales se los confina en los llamados feedlot o cría intensiva de ganado, que son algo así como grandes generadores de contaminación. O sea, no es lo ¿Por mismo. los antibióticos? En principio, entre otras cosas, porque se utiliza mucho químico para poder tener, no es lo mismo tener animales en un campo pastando que tener en pocos metros cuadrados muchos animales juntos. Probablemente tengan más enfermedades, haya que prevenir un montón de cosas, que se necesitan productos químicos, y a su vez la generación de desechos es intensiva y es toda en el mismo lugar. Entonces eso genera como puntos de contaminación muy importantes, que de alguna manera, si no hay plantas de tratamiento adecuadas, terminan al aire libre y terminan contaminando cursos de agua que no tienen nada que ver con ese sitio, que se van corriendo, ¿no? A través de la lluvia. Seguro. U otro tipo de fenómeno. Y esa conjunción, digo, por tomar este ejemplo que vos decís, a ver, contaminación de industrias lácteas, componentes químicos de las fumigaciones, lo que pasa con los animales, ¿todo eso junto es lo que ustedes denominan cóctel contaminante? Lo estamos denominando cóctel, o sea, son cócteles de contaminantes, son cócteles tóxicos, y ahora estamos estudiando un fenómeno que lo empezamos a estudiar en Entre Ríos. Por nosotros, si bien yo trabajo acá en la Universidad del Litoral, ¿Sos de Paraná? Vivo en la ciudad de Paraná, y nuestro equipo de trabajo trabaja en ambas, trabajamos en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, todo el centro de Argentina,
es nuestra área de trabajo de alguna manera. Entonces ahora estamos tratando de estudiar otra hipótesis que se llama el pulso tóxico. ¿Qué es el pulso tóxico? Como para explicarlo sencillamente. Nosotros tenemos que la contaminación, como recién explicamos, puede llegar al río por distintos fenómenos de escorrentía, si ocurren lluvias o si hay canales de riego y demás. Pero seguramente todos estamos bastante al tanto que estamos en un proceso de crisis climática y están ocurriendo lluvias extremas. O sea, en muy poco tiempo se produce unas lluvias extremadamente copiosas. Creo que lo estamos viendo claro. Regularmente, que se producen inundaciones, que se derrumban. La tropicalización del clima, ¿no? Exactamente, la tropicalización del clima. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que se produzca un lavado extremadamente intenso, claro, en un periodo de tiempo muy pequeño, y esos contaminantes que tal vez tenían tiempo de autodepurarse, porque los contaminantes no es que la naturaleza no depura, sino que hay fenómenos bacterianos, un montón de cosas. El mismo sol es el mayor depurador de contaminantes, claro, que hay, pero cuando ocurren estos lavados tan intensos, esos contaminantes no tienen tiempo de estar en un proceso natural y llegan todos juntos en un corto periodo de tiempo a los cursos de agua, y muchas veces producen mortandades. Seguramente, siempre acá en Santa Fe es bastante común grandes mortandades de peces. Y en general ocurren después de grandes lluvias. Pero siempre te dicen que es por la falta de oxígeno. Que esa es la consecuencia final, la falta de oxígeno. Pero, ¿qué produce esa falta de oxígeno? La llegada de gran cantidad de materia orgánica, pero entre esa materia orgánica también llegan muchos contaminantes. Eso es lo que nosotros estamos denominando pulso tóxico, que ya tenemos a punto de salir un trabajo que se va a publicar en algunas semanas, que va a ser probablemente, les doy como un adelanto, tal vez el primer trabajo de Argentina en donde se demuestra el efecto de los pulsos tóxicos en unos arroyos, en una zona de Entre Ríos, que prefiero no adelantar, y así bien, creamos expectativa y la gente busca el trabajo, sí, y lo lee cuando salga. O te invitamos de acá un tiempo otra vez. Sí. Esta es una pregunta de un neófito absoluto, ¿no? De alguien que desconoce el tema, pero digo, esta cantidad, porque cada vez se tiran más químicos, más la conjunción con otros productos tóxicos, podría ser una de las causas por la cual un animal tan resistente como la tortuga muere. Exactamente. Probablemente estos desechos que son de sustancias, en principio hay sustancias cáusticas, hay residuos de todo tipo de solventes que se utilizan, sobre todo en el lavado de las maquinarias de la industria láctica, y van todas a unos cursos de agua que son muy muy pequeños, con muy bajo poder de dilución, haya sido lo que ocasiona la mortandad que ocasionó y probablemente siga ocasionando las mortandades de estas tortugas en la zona del arroyo Los Troncos, acá en las cañadas de Malaquía. Ustedes trabajan desde hace mucho tiempo, no digo únicamente, pero fundamentalmente con batracios, con renacuajos. ¿Por qué eligen esa especie? Sí, yo básicamente, antes que hacer ecotoxicología, soy biólogo, soy herpetólogo. Los herpetólogos somos los que estudiamos los anfibios y los reptiles. Entonces, yo me dediqué particularmente al estudio de los anfibios, las ranas, los sapos. Hace muchísimos años hice mi tesis doctoral en la comunidad de larvas o de renacuajos del río Paraná. Eso me sirvió de alguna manera para tener mucha información de base de lo que pasaba en algún momento cuando todo esto no estaba tan alterado como está ahora, que es algo que a veces es importante saber, y haber estudiado, tener una noción de lo que es la naturaleza sin la contaminación, para después comprender un poco mejor los fenómenos cuando están ocurriendo. Entonces, este grupo zoológico son utilizados en todo el mundo como algo así como se les denomina los canarios de la mina. ¿Por qué se les llama los canarios de la mina? Porque hace
muchos años, cuando no existían los instrumentos que hay ahora, los mineros cuando entraban a hacer las subterráneas, ¿no? a las minas subterráneas, obviamente, llevaban un pequeño canario en una jaulita. Entonces, cuando veían que el canario no estaba muy bien o que se moría, ellos salían lo más rápido. Era el termómetro de la mina, porque el canario de alguna manera se daba cuenta mucho antes de que había gas tóxico, que el oxígeno estaba descendiendo a niveles que estaba descendiendo antes que las personas se dieran cuenta y se iban. Entonces, de ahí esa denominación de los canarios de la mina. Y a las ranas a los anfibios se les llama así porque son animales muy sensibles. Bien. Tanto a la contaminación como a la fragmentación del hábitat. Son muy, muy dependientes de los hábitats acuáticos, y que esos hábitats acuáticos estén lo más sanos posible. Hablando de salud ambiental, que es lo que estamos, que se habla mucho ahora de la salud ambiental. O sea, la salud ambiental que está relacionada con lo que sería la salud única. O sea, ya no estamos hablando de la salud humana y de la salud de los animales. Estamos hablando de la única salud. O sea, todo lo que esté influenciando a la salud de los ecosistemas está influenciando a la salud humana. O sea, no hay distintas saludes, sino que hay una salud única. Bien. Naciones Unidas hablan, ¿no? De una sola salud. De una sola salud. Le robamos, el amigo Berseniazzi no se va a enojar, aquella frase de territorios sanos, cuerpos sanos. Cuerpos sanos, exactamente. Sí, justamente el doctor Damián Berseniazzi es uno de las personas que empezó a hablar de estos temas hace muchísimos años, y es un precursor de la salud única, por llamarlo de alguna manera. Eso quiere decir entonces, por antonomasia, que territorios enfermos, cuerpos enfermos. Exactamente. ¿No? Para quedarnos con las dos miradas. Con las dos miradas, exactamente. Lo que le pasa a los batracios, a los anfibios, lo que pasa a los anfibios, ¿puede también ser un espejo de lo que nos pasa a nosotros? No es que se hace una extrapolación directa, porque estamos hablando de dos tipos de organismos bastante diferentes y de tipos de exposiciones también bastante diferentes. Los animales, los anfibios en general, las exposiciones están en el medio acuático. La exposición de los humanos tienen otro tipo de exposición que tiene más que ver con los alimentos, con el ambiente en donde viven, con el sitio en donde viven. Las exposiciones no son los mismos, no son iguales, pero muchas veces los efectos de los contaminantes sí son muy similares. ¿Por qué? Porque muchos contaminantes actúan sobre cuestiones fisiológicas, cuestiones moleculares que son comunes a todo el reino animal. O sea, cuando un producto, un insecticida organofosforado inhibe, que su efecto es inhibir una enzima en un insecto para matarlo, ese mismo efecto puede ocurrir en un vertebrado superior, o sea, en un perro o en una persona. Bien. Porque esas enzimas, llamadas colinesterasas, es la misma de los insectos que las nuestras, por llamarlo de alguna manera. O sea, hay cuestiones en donde los efectos no distinguen sobre qué especie están ocurriendo, sino que ocurren sobre todas las especies en general. No es joda, entonces. No, es algo bastante serio, y justamente el tema de los disruptores hormonales también es bastante importante. Me hablaste del trabajo que están haciendo en el Malaquías. Eso ustedes lo están siguiendo ahora, ¿no? Exactamente, ahora estamos trabajando en un proyecto de la Universidad Nacional del Litoral y de la Fundación Hábitat, en donde el año pasado nos dieron un proyecto para estudiar cómo es el estado de contaminación de lo que sería la reserva Puesto el Mesías, que está como más al norte del arroyo Los Troncos, que es donde estuvimos haciendo el trabajo de las tortugas. O sea, alertados las personas de esta reserva sobre lo que estaba ocurriendo dentro de esta misma cuenca, quisieron saber si esa contaminación estaba abarcando toda la región,
y entonces nosotros estamos trabajando hace un año en un proyecto para estudiar este fenómeno. Uh-huh. Buscando fundamentalmente en cursos de agua. Buscando en cursos de agua y canales, buscando contaminantes, buscando agroquímicos, haciendo análisis bacteriológico, haciendo bioensayos. Una de las herramientas que usamos bastante nosotros en todos nuestros trabajos son los bioensayos. ¿Qué son los bioensayos? ¿Qué son los bioensayos? Exactamente, ¿no? Los bioensayos, uno puede a través de análisis físico-químicos analizar cuestiones del agua y del ambiente, pH, oxígeno, nitritos, nitratos, etcétera, temperatura, hay un montón de parámetros que uno va y analiza en el campo. Y también puede buscar residuos de contaminantes, de metales, etcétera. Pero eso es lo que hay en el ambiente. Pero ¿cuánto eso está afectando a los seres vivos? El dato único, si bien te da una cierta indicación de que si los niveles son altos pueden estar afectando, no sabes exactamente cómo están afectando todos juntos, porque todas estas cosas se estudian en forma individual. Entonces el bioensayo, ¿qué es tomar una muestra de ese sitio, tanto de agua como de sedimento, y reconstruir ese ambiente en el laboratorio. O sea, con ese sedimento y ese agua se reconstruye ese ambiente, y dentro de esa pecera, llamémoslo de alguna manera, se ponen animales, en nuestro caso renacuajos, que están en excelentes condiciones. Y se lo estudia a lo largo del tiempo qué efectos se producen en esos animales. Uh-huh. Pero en condiciones controladas, que son más fáciles de estudiar. Muchas veces, como ser en la zona del arroyo Los Troncos y otros arroyos muy contaminados que estamos estudiando, sobre todo en la zona de Entre Ríos, el efecto es directamente letal. ¿Qué quiere decir? Que en ese ambiente ya no hay, o sea, uno cuando va y hace los muestreos ya directamente no ve peces, no ve rana, no ve nada, o sea, ya ve que no existe vida, por lo menos de los animales más organizados, ¿no? Uh-huh. Como podrían ser renacuajos, peces. Puede haber otro tipo de algunos insectos, algunos animales muy resistentes. Pero entonces, cuando nosotros hacemos este bioensayo, tenemos una prueba científica que ese sitio es ecotóxico, o sea que directamente mata a lo que esté ahí. Por eso no hay nada, porque lo que estuvo en algún momento murió. Esa es la gran utilidad de los bioensayos. Pero a su vez, en los bioensayos, cuando uno obtiene que de alguna manera mueren, empieza a hacer lo que se llama diluciones. O sea, en vez de usarlo puro a eso, lo empieza a diluir, para tener cierta idea de qué tan tóxico es, para poder comparar. Y aún más todavía, nosotros sobre esos que no mueren y que aparentemente no tienen ningún efecto, podemos hacer estudios a nivel bioquímico, a nivel molecular, a nivel genético, para saber o para inferir cuáles son los efectos subletales que tienen esos organismos que están potencialmente expuestos a esos contaminantes en un sitio. Esa es la gran utilidad de los bioensayos. El trabajo que están haciendo en la reserva El Mesías, sí, que es una reserva privada, no está terminado todavía. Estamos en las últimas etapas del trabajo. Afortunadamente esa reserva está con un muy buen estado de conservación, según todos los estudios que han hecho los investigadores que trabajan en esa reserva, y el tema contaminación, si bien hay presencia de contaminantes, estos contaminantes están todavía a niveles como muy bajos, como para estar produciendo cuestiones como pueden haber sido la mortandad de tortugas u otro tipo de cosas. Pero lo útil de este tipo de trabajo en estas reservas, que todavía están bastante conservadas, es darnos un nivel de base. O sea, nosotros sabemos que actualmente está así, que ya empieza a haber algunos rastros de contaminación. Hemos encontrado en todos los sitios que visitamos trazas de atracina, que es un herbicida, pero eso no es de extrañar, porque toda el área está rodeada de cultivos, y entonces los contaminantes van de alguna manera escurriendo hacia distintos sitios, como ser esta reserva. Lo que pasa también es que si una reserva está muy contaminada, estamos realmente al horno, como dicen los pibes. No, sí, probablemente. Porque es el rinconcito que más deberíamos ahí está, proteger al menos, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, hay rastros de contaminación. Hay rastros que afortunadamente
no son en principio ahora muy preocupantes, pero sí este tipo de trabajos sirven, vuelvo a repetir, para tener un nivel de base, seguro. Que en 2026 esto está así. Hay que ver en el tiempo, dentro de algunos años, si aumenta o no. Quiero que cierres vos la entrevista con algo que no te pregunté y sea importante decir, o con lo que vos quieras. No, simplemente de vuelta agradecer el espacio. Creo que este espacio está convocado un poco más que nada por el tema de la hidrovía. Algo que supongo que me faltó decir, que lo dijimos al principio, es que ya tenemos comprobado, o ya está comprobado por investigaciones que tienen varios años, que el río Paraná está acumulando contaminantes. Entonces es de esperar que estos enormes movimientos del lecho que se van a producir en el río Paraná para poder hacer que esos enormes barcos de ultramar entren a lugares en donde no tendrían que entrar, porque creo que, por lo poco que sé, no soy experto en el tema, estoy repitiendo cosas que he leído, que no hay muchos ríos de llanura del mundo en donde semejantes barcos entren. Este sería, no sé si el único o uno de los únicos. Habría que preguntarse por qué en otros ríos no lo hicieron. Claro. O sea, si nosotros somos tan inteligentes, ¿no?, para hacerlo, y porque en otras partes del mundo no lo han hecho y prefieren utilizar barcazas que vayan por arriba y no que enormes barcos entren. Probablemente en otras partes se dieron cuenta que si modificaban tanto los ecosistemas, probablemente en el tiempo iban a tener muchísimos más problemas de todo tipo, climáticos, ecosistémicos y demás, que simplemente utilizando las barcazas como usan en otras partes del mundo. Entonces, sí, se mueven esa enorme cantidad de sedimentos, existe una enorme probabilidad que todos esos contaminantes que están ahí, enfriados en el fondo, empiecen a circular por el río, y los niveles de contaminación del río que potencialmente puedan llegar a las tomas de agua de las grandes ciudades sean aún mayor. Gracias, Rafa, por venir. No, un gusto. Hoy nos acompañó Rafa Lasmanovich. Como él bien decía, en esta charla que tenemos apareció menos la palabra o el término hidrovía. Sin embargo, queríamos hacer esta entrevista porque es parte de un todo, ¿no? Si el río Paraná está enfermo, en esto de que hablábamos de territorios enfermos, cuerpos enfermos, si el río Paraná está enfermo, todas las poblaciones que están a la costa del río Paraná posiblemente también estén enfermos. Y esto también tiene que ver con nuestro río. Por eso esta entrevista del día de hoy, que terminamos, pero que renovamos el agradecimiento por estar ahí, el saludo y la invitación para que dentro de una semana seguramente podamos reencontrarnos en otra edición de Camalotes. Gracias por todo, será hasta la próxima.